Hola, Meli. Hola, hola, buenas noches. De a poquito vamos dando inicio a nuestra reunión. Tenemos un conversatorio más, como todos los meses, y en esta oportunidad tenemos el agrado de estar acompañados por una profesional con mucha experiencia en todo lo que es el campo de la salud mental, por los estudios que tiene ella. Hoy se está conectando con nosotros desde Uruguay. Ella es la licenciada Irene Yure. Eh, los que la conocemos sabemos que ella en realidad es también como de la casa, porque es la mamá de Josías, un joven de Vista Alegre también, ¿verdad? Para quienes no le conocen, ¿verdad? Les comento un poquito. Ella trabaja haciendo sesiones y terapias dentro de todo lo que es el campo de la salud mental y también como terapeuta cristiana, ¿verdad? Y elegimos un tema muy, muy en auge, como lo es el tema de las constelaciones familiares, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, entender desde el punto de vista cristiano, desde la palabra de Dios, ¿verdad? Me encantó por eso el título que ella eligió para este tema, que es Personas Sombra, ¿verdad? Así que sin más, te damos la bienvenida, Irene. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tus conocimientos. Dejamos en tus manos este tema tan complejo, ¿verdad? Y que Dios pueda usarte para ayudarnos a nosotros a comprender a la luz de su palabra con claridad y con sabiduría todo lo que necesitamos saber. Bienvenida y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Meli. Gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí colaborar. Y es un tema tan delicado que no quisiera comenzar sin pedir la compañía de Dios. Eh, Así que si nos acompañan, vamos a tener una palabra de oración y pedirle al Señor que nos acompañe. Oramos entonces, querido Padre Celestial. Sabemos que el tema de la familia es un tema sagrado para ti desde el mismo comienzo. Y en este momento que vamos a tocar este tema, necesitamos realmente de tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo. Lo entregamos todo en tus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla para que veamos un poquito el tema que nosotros hemos elegido. Ahí, Meli, ¿sí se ve bien? Sale Bueno, que está por mostrar la pantalla. Ahora salió. ahí salió. Bueno, se me escucha bien entonces, ¿todo bien? Bueno, entonces avanzamos con el misterioso mundo de la mente. A mí me apasiona, creo que a muchos nos apasiona ese mundo misterioso que Dios ha formado en nosotros, que ha puesto esa naturaleza espiritual en cada uno de nosotros. Y esa conjunción de razón, de conciencia, de la necesidad de un mundo espiritual que nos hace y que nos alienta, digamos, a tomar decisiones buenas o erradas muchas veces. Y esa conexión espiritual nos lleva a tener ese mundo donde la razón y la conciencia juegan un papel importante en nuestras decisiones. El tema de gente sombra, a ver si nos pasa ahí, lo vamos a ir desglosando desde diferentes aspectos. Nuestro objetivo con esta charla es entender lo que son las constelaciones familiares, qué es, cómo surgen, cómo se dan, cómo se trabaja, las diferencias y semejanzas que hay entre las constelaciones familiares y lo que son las terapias de psicología sistémicas, que es a lo que yo me dedico. Si bien el fundamento de las terapias de constelaciones familiares, que le vamos a llamar TCF, y las TPS, que sería la psicología sistémica, tienen como base a la familia, a la pareja, a las relaciones. eh, sí se trabaja
de manera totalmente distinta. Y eso es lo que nosotros queremos diferenciar hoy y que dejar bien claro por qué nos podemos llegar a transformar o a perder nuestra identidad de tal manera que podemos perder incluso nuestras propias raíces o de cómo formarnos como personas, digamos, pensantes y personas que razonan y deciden por sí mismas, cómo se puede llegar a perder eso incluso de manera voluntaria. Vamos a ver un poquito y qué dice Dios acerca de todo esto. La gran pregunta que surge entonces es, para entender el tema de las constelaciones familiares, debemos tener claro que en primer lugar es un tipo de terapia familiar. Entender la importancia que tiene la genealogía dentro del sistema familiar. Pero la pregunta que surge y que da respuesta a la palabra de Dios es: ¿llevarán los hijos el pecado de sus padres? Dice, y si dijeras, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según su derecho y la justicia, y guardó todos mis estatutos y los cumplió. Por eso de cierto vivirá, dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será también sobre él. Yo juzgaré a cada uno según sus propios caminos. Esto debemos tener en claro. Hay puntos que los vamos a ir presentando, pero quiero que al inicio ya tengamos presente algunos versículos para que podamos entender qué cosas nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tipo de terapias. El hombre no conoce sus tiempos, o sea, el hombre no conoce cuándo va a morir. Esa sería la palabra, ¿no? En Eclesiastés 9:5 también nos dice que al dormir la persona es puesta en olvido todos sus conocimientos, su sabiduría, sus emociones, todo es puesto en olvido. Por lo tanto, tener presente, ya van 2 puntos. Los hijos no van a pagar el pecado de sus padres, los hombres no conocen sus propios tiempos, y tener presente que en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni conciencia de nada. Ese es otro aspecto. Entonces, otro aspecto que quiero que quede, que tengamos presente en el transcurso de la charla, sería el concepto de libertad que salta de estos primeros versículos. Dios dice, va a juzgar a cada uno según su justicia y sus acciones. El individuo entonces es responsable del uso de su libre albedrío, del uso de su libertad. Para Dios, la libertad del individuo es sagrada. Entonces, el respeto y el principio de libertad lo vamos a tener presentes. El hombre no conoce sus tiempos, y en el Seol no hay memoria de nada, sino que hay olvido. Entonces, teniendo presente estos 3 puntos, vamos a avanzar un poquito para entender lo que son las constelaciones familiares. La constelación familiar en realidad es una técnica bastante nueva, de aproximadamente unos 20, 25 años, más de eso no, pero que tiene fundamentos muy antiguos, milenarios. Y este señor que vemos aquí en pantalla, Bert Hellinger, es un alemán y desarrolla esta técnica de terapias denominadas constelaciones familiares, y parece interesante. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta lo que muchas veces en la palabra de Dios, la genealogía está presente para describir la identidad de un personaje. Muchos hemos leído la genealogía de Jesús, sabemos que el tener claro lo que es la genealogía, el tener claro lo que es las raíces de donde nosotros provenimos, nos da fortaleza, nos da una identidad clara, nos da seguridad de conocer de dónde venimos, y nos sostiene, ¿no? Como esa raíz profunda, al saber nosotros de dónde venimos.
cuál es la historia de nuestra familia, cuáles son aquellas cosas por las que formaron una identidad, una forma y una manera de hacer las cosas. ¿Por qué mi familia se identifica de tal o cual manera? ¿Qué enfermedades han superado? ¿Qué luchas? ¿Qué cosas? ¿No? Entonces, conocer eso a mí me da una fortaleza en cuanto a la construcción de mi identidad. Entonces, el sentido de pertenencia, el respeto por las jerarquías a mayor tiempo de permanencia en la familia, mayor responsabilidad y mayor también derechos a respeto, a opinar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca es un equilibrio. Al parecer, cuando nosotros miramos de manera sencilla esta idea, esta ideología de buscar un equilibrio con las jerarquías genealógicas, o sea, con la historia de la genealogía familiar, pareciera que es bíblica en su parte más sencilla, pero el tema con las constelaciones familiares es cómo conjuga y cómo trabaja este tema. Este señor, ya vamos a utilizar los conceptos que él utiliza de esos patrones y esas dinámicas de comportamientos que se forman y que a veces se hacen tan característicos de una sola familia, ¿no? De un grupo familiar. Entonces, no, y decimos, no, porque ellos hacen así las cosas, ¿no? Y bueno, pero ¿de dónde surge todo eso? ¿De dónde surgen los traumas que a veces nos identifican y no sabemos, ¿no? Este señor, les voy a hacer tres aspectos que influyeron en el desarrollo de su teoría. Él nace en Alemania en 1925, con 16 años va al ejército alemán, ustedes ya saben la historia en cuanto a lo que sucede, y después, a esa edad tan joven, tan tierna, cae prisionero de los aliados, ¿no? Y estando prisionero en un campo de concentración, digamos, en Bélgica, pero ya no dominando los alemanes, sino ya estando los aliados, ahí pasa 3 años y comienza a formar toda una idea filosófica de la existencia. Después pasa rápido, sale de ahí, se va a un monasterio, se vuelve sacerdote por mucho tiempo y trabaja, y aquí viene un punto que es crucial en cuanto a lo que él instaura en el trabajo con las familias. Si bien es importante todo lo que dijimos antes, él instaura otros conceptos que salen de las tribus de Sudáfrica, porque él trabaja alrededor de unos 20, 25 años con los zulúes. Luego de él mezclar toda esa ideología, la filosofía que había aprendido en los conventos, la teología, mezcla todo ese mundo espiritual que trae de Sudáfrica y lo aporta a su filosofía de tratamiento para buscar, si bien lo que se busca es un equilibrio en la identidad de la persona que se presenta, a mí me llamó la atención que presentan a la persona que demanda de esta terapia, la presentan como cliente y no como paciente. Entonces, tener presente que las terapias de constelaciones familiares son totalmente diferentes a las terapias de psicología sistémica. Y ya vamos a ver por qué. El derecho a la pertenencia, como dijimos, y el derecho al dar y tomar pertenecen a la TCF. El fortalecer los vínculos, la responsabilidad, las respuestas de seguridad y armonía, buscar esa reconciliación. Y acá viene el punto que como cristianos nosotros tenemos que tener muy presentes. Reconciliación con el pasado. Ojo acá. Trabaja con rasgos hipnóticos, si bien trabaja la importancia de la familia en la construcción de una identidad, está planteando ideologías de una genealogía ausente, de esos representantes de la familia que no están presentes. Si bien trabajan, como vemos en la imagen ahí, se trabaja en grupos, el individuo que plantea el problema no está relacionándose con ahí, en la terapia, no hay ningún miembro de su familia. Pueden ser estos que estén vivos o que no lo estén. Entonces, la gran diferencia es esa.
La terapia en psicología sistémica, sin embargo, trabaja de manera diferente, trabaja con el grupo familiar en la oficina de la terapia, vamos a decir, donde se realiza el tratamiento. Y si bien tienen los mismos fundamentos en cuanto a la valorización de la importancia de la familia, las dinámicas intrafamiliares y cómo forman la personalidad de un individuo, lo trabajan distinto. La psicología sistémica trabaja entonces con el grupo familiar, ya sea el papá, la mamá, la pareja, los problemas de comunicación con los hijos, los problemas de límites, el respeto, los silencios, los gestos corporales. Todo se estudia estando con todo el grupo familiar presente en la terapia. Y esa es una de las grandes diferencias que podemos destacar en cuanto a la TCF. Ahora, Hellinger plantea la importancia de las terapias transgeneracionales. Si bien la genealogía y el conocimiento, como dijimos, de mis raíces me da y me sostiene en cuanto a mi identidad y a mi construcción de identidad, eh, también debemos tener presente que están trabajando con ese fortalecer de los vínculos, con esa importancia de las jerarquías, que nosotros no vamos a restar importancia al cuanto a las jerarquías dentro de la familia. Nosotros dentro de la psicología sistémica estamos tratando a la familia en sus subsistemas y sistemas, así lo llamamos desde la psicología sistémica. Entonces tenemos el sistema de la pareja, el sistema parental, viene a ser, que trabaja con el sistema fraternal de los hermanos como subsistemas, y después tenemos sistemas más amplios extra, digamos, nucleares. Entonces, comprender que sí hay necesidad de destacar los límites jerárquicos, la importancia que tienen las jerarquías dentro de la familia, esos límites que nos construyen, porque se aprende a dar y tomar en la familia, se aprenden los tiempos de pertenencia, a mayor tiempo, como decían los bisabuelos, los abuelos, entonces esa obligación de respeto, de contención, de cuidado, eso es admirable. El punto es cómo ellos trabajan este tema. Si un individuo se plantea con cierto, se presenta ante el terapeuta que maneja esto, por lo general lo hace en un ambiente o grupal o individual. Entonces, lo misterioso de esta terapia es el acceso a los sentimientos y las emociones de personas que no están presentes en el grupo. Entonces, por ejemplo, puede ser un tema de una persona que está con fobia al mar, vamos a decir, o a bañarse, o que puede llegar hasta la orilla de la playa, al mar, pero no puede lograr meterse al agua por algún motivo, por más que ese día dice voy y lo voy a hacer. Entonces esos patrones y dinámicas repetitivas no los logra superar, se vuelve en lo que diríamos desde la otra terapia en una fobia, ¿no? Fobia al agua y eso, pero acá la tratan de otra manera, instando a que eso viene de generaciones anteriores o de algún problema que surgió con la persona y con su abuelo y que no lo resolvió de niño. Entonces, tratan de trabajarlos de la siguiente manera. La persona elige del grupo ahí a cada uno de los participantes y le va a decir, bueno, vos vas a hacer el papel de mi hermano, vos vas a hacer el papel de mi mamá, vos vas a hacer al papel del niño o de la abuela, con quien sea que él tenga problemas. Entonces, esas personas van a pararse, van a tomar el lugar y el papel que se le asignó, son como actores. Y aquí viene el punto que es inquietante y es misterioso, porque las personas que comienzan a desarrollar el problema o a hablar del problema, ya representando cada uno de los papeles asignados o de los roles,
el individuo que planteó el problema no va a participar de eso, sino que se va a sentar a observar cómo se desenvuelve eso. Entonces, aquí viene el misterio. ¿Cómo es posible que personas que no han participado de una situación X comiencen a manifestar emociones y problemas y frases que hacen al cliente o al individuo que planteó el problema entrar en un estado emocional, digamos, tan real que ya sea que llora o se pone a dialogar o a entender qué es lo que había pasado que no le permite, por ejemplo, volver a entrar al mar. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Lo que hace totalmente distinto a la psicología sistémica que ya dijimos, que trabaja con la centralidad de la familia y con el grupo familiar ya en el lugar. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué es constelar? Es tomar conciencia sobre uno mismo y las cosas que operan desde la inconsciente al momento de tomar decisiones que se vuelven repetitivas, o sea, patrones y dinámicas y modos de hacer las cosas, de resolver los problemas o directamente no resolverlos, y se utilizan frases sanadoras como catalizadores para ese cambio. Puse algunos ejemplos, pero es para simplemente que ustedes, cuando escuchen estas frases, se pongan en alerta. Reconozco tu dolor y tu sufrimiento. Dejo ir el resentimiento y la ira que me han estado bloqueando. Miren las frases que se utilizan. Frases de liberación y perdón. Me reconcilio con mi pasado. Podemos reconciliarnos con un pasado a través de un perdón, pero no reconciliarnos con un pasado ausente sobre un familiar que ya no está. Eso lo tenemos claro como cristianos. Me reconcilio con mi pasado y con aquellos que me lastimaron. ¿Sí? ¿De qué manera? Como cristianos sabemos que la única manera de hacer esa reconciliación, o sea, reconexión con el otro, es a través de el perdón, y de un hablar, el de encontrar la reconciliación, pero de manera cara a cara y personal. Entonces, esas frases, cuando ustedes escuchen, tengan mucho cuidado, abran los ojos, ¿no? Me abro a esa posibilidad de amar y ser amado. Todas frases así, ¿no? Que parecieran al comienzo muy interesantes, positivas, pero tienen un trasfondo oculto. En Hebreos 5, 11 al 6, 4 y Efesios 4, 14 y 15, estos los vamos a repetir al final, estos versículos, pero quiero destacar que en la Biblia Dios nunca usaría la hipnosis o Dios nunca coartaría la libertad. Cuando nosotros hablamos de coartar la libertad, es perder la identidad, porque este tipo de terapias corta el vínculo entre el sistema de creencias de una persona y la capacidad de razonar. Entonces, si yo no puedo razonar, y entra en juego la imaginación, sin las creencias y sin la razón, pasamos a una pérdida de identidad. Ahora, es posible perder la identidad de varias formas, ya sea por violencia intrafamiliar, por inconsciencia o voluntariamente. El desconocimiento de la genealogía, como ya dijimos, las historias, los quiebres, las pérdidas, eh, muchos no saben de dónde salió su familia ni cómo comenzó, ni siquiera tienen ese conocimiento del bisabuelo, de la bisabuela. Yo recuerdo de manera muy, digamos, borrosa, pero recuerdo haber conocido de chica a mi bisabuela, a la mamá de mi abuela Irene. Entonces tengo una imagen muy bonita de esa bisabuela. Eso es una cosa. El saber la historia que rodeaba a mi bisabuela o el saber la historia que rodeaba a mi abuelo y a mi bisabuelo, eso me da una identidad que me produce fortaleza en cuanto a que sé quién soy, de dónde vengo, cómo surgí. Entonces, también es una raíz y una estructura
estructura de la personalidad muy importante. Pero se puede perder la identidad, sí se puede perder también la identidad, ya sea de manera inconsciente. Y les voy a dar un ejemplo de cómo podemos perder la identidad de manera inconsciente. Em, por ejemplo, en una pareja, el esposo está en la oficina, busca estar haciendo las cosas acorde a lo que, para no hacer enojar al jefe, pero resulta que también en su casa actúa en función también al enojo o no, o a la aprobación de su esposa. Entonces, toma decisiones, cuando nosotros tomamos decisiones anulándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros tomamos decisiones en función a lo que va a decir el otro, entonces ahí estamos nosotros lentamente coartando nuestra propia libertad, y coartar la libertad es perder la identidad, a la vez ir muriendo poco a poco por dentro. Entonces, eso también, la violencia intrafamiliar, ya sea verbal o no verbal, también es una violencia que se da de manera silenciosa y que el individuo va a generar. Con eso, cuando se anula la libertad, lo que cambia es en el interior del hombre, de la persona, se va generando todo lo contrario. Ya no es amor, sino pasa a ser rencor, pasa a ser un estado de rebeldía hacia esa situación, y lentamente la persona que es violentada, así que pierde su libertad, pierde también la conexión con su identidad. Entonces, la gente sombra se puede dar también, dice, superficialmente, y se considera la libertad como liberación de toda ley o de cualquier restricción. Por el contrario, el hombre sabio ve en ella, o en tu libertad, ve esa poderosa ley que es el amor. El amor genera libertad. Dios ha puesto la libertad en el ser humano como prioridad. A través de esa libertad sabemos que que pasó lo del pecado en Adán y Eva, ¿no? Entonces, al someternos al control de otros, se destruye nuestra propia identidad y la capacidad de razonar, y entran en juego los sistemas y creencias sin control. Por lo tanto, queda libre la imaginación. Quiero dejar otra vez en claro los versículos, que ese entregar la libertad de manera voluntaria es permitir que jueguen con mi imaginación y con mi sistema de creencias sin entrar en razón. La persona suspende la facultad de razonamiento y de conciencia, implanta creencias nuevas, afecta a los recuerdos, desvincula la función directa de supervisión en la formación de creencias y valores. Se pierde la individualidad para ser parte de esa otra mente que me está controlando, ¿no? Entonces, un cristiano maduro es aquel que ha desarrollado la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto y lo sano de lo perjudicial. Allí vamos a dejar esos versículos, después quedan ahí en la grabación, lo pueden buscar. Entonces, tener presente que Dios no fuerza a amarlo. Dios no lo ha hecho desde el comienzo. Para Dios es sagrada nuestra libertad. Dios nunca usaría la hipnosis, no construiría personas robot, vamos a decir, ¿no? No nos programaría para amarlo. Y lo mismo pasa con la pareja y con la familia. ¿Sería esto amor verdadero si podemos manipular como un títere al otro? No. Dios no destruye la individualidad. Si la libertad es vulnerada, el amor queda destruido, porque el amor es libertad. Programar a alguien no produce amor verdadero. La hipnosis, por lo tanto, paraliza, inmoviliza la razón y la conciencia. En Gálatas 5 nosotros encontramos que los rasgos que son fruto del Espíritu Santo justamente son contrarios o son todo lo opuesto a lo otro, ¿no? Al control, al ejercicio del control sobre el otro. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Tener presente también que en Efesios 4 nosotros encontramos que dice
Podemos enojarnos, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dejemos para resolver los problemas cuando la persona ya murió y ir a llorar en la tumba de alguien y pedir perdón a una persona que está muerta. Los perdones, las culpas, los traumas vienen justamente por eso, cuando no resuelvo con la persona en vida aquella situación que me puede generar traumas después. Entonces, en Salmo 19:7, para ir terminando esta parte, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, Dios nos ha dado en la palabra de Dios esa ley del amor que, en síntesis, el amor jamás coarta la libertad, jamás violenta al otro. El amor es libertad en toda su extensión. No sé, ahí, Meli. Te escucho. Realmente qué complejo y qué interesante, ¿verdad? Todo lo que estabas mencionando, porque a mí siempre me causó mucha eh, duda, ¿verdad? Pero desconocía, ¿verdad? No entendía específicamente a qué hacía referencia y ahora terminé de entender y me doy cuenta que verdaderamente es súper vidrioso y muy delicado, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nuestra mente, si no es gobernada por Dios, queda en terreno del enemigo. Y es como cuando se decía que uno tiene que aprender a dejar la mente en blanco, supuestamente como una estrategia, cuando nosotros Ojo. sabemos claro, que no, que al contrario, porque ahí es como que vos estás diciendo que venga lo que se venga, pensamientos, hagan lo que quieran, ¿verdad? Y Satanás no puede leer nuestra mente, pero sí puede interpretar nuestras intenciones por cómo nosotros somos, ¿verdad? Y es tan importante recordar Ujú. que así como en testimonios y en experiencias, nosotros sabemos que orando con la mente le damos a Dios la potestad de librarnos, eh, podemos no darle la potestad al entrar en este tipo de terrenos complejos donde se plantea supuestamente algo terapéutico o algo de transformación, porque eso es lo que fundamentan cuando te proponen o te plantean que busques un profesional que Y lo aborde con... engañoso, ¿no? Claro, Lo y engañoso nosotros porque ahí, estas terapias trabajan con un pasado no presente. O sea, las personas con las que yo tuve problemas o traumas o que me generaron esos problemas de identidad o de lo que sea, no están presentes en la terapia, ya sean vivos o que hayan fallecido. Entonces, la hipnosis se produce, ya sea individual o colectivamente, ¿no? claro, es como que estemos diciendo, ay, yo puedo conectarme o hablar con alguien, no sé, con mi abuelo, ¿verdad? Que ya no está vivo, ¿verdad? Y eso Mm, sabemos que no es de Dios sí, porque nosotros sabemos que los muertos nada saben, que la Biblia plantea la muerte como un sueño. También tenemos nuestras creencias fundamentales donde se fundamenta en nuestros principios cristianos y en nuestro sistema de creencias adventistas específicamente sobre la segunda venida, la resurrección, los sí, muertos en sí. Cristo resucitarán primero. O sea, todo está enlazado, pero cuando plantea la ciencia este tipo de terapia o alternativas, no tenemos que perder de vista justamente estos pequeños detalles y, como decía, abriendo bien los ojos para no caer por ignorancia en el error de entrar en un terreno que no está aprobado por Dios, ¿verdad? Es difícil porque a veces Mm. cuando nosotros tenemos dificultades emocionales, estamos vulnerables. Y por eso también, como digo yo, es tan importante que desarrollemos esa dependencia de Dios y esa fortaleza para que recurramos mental y espiritualmente primero a la oración, ¿verdad? Porque la oración también es una herramienta que nos puede salvar o evitar ciertas cosas, ¿verdad? Solo que a veces, sin darnos cuenta, nos ensimismamos tanto por el sentimiento, por la situación particular, eh, que quedamos como que tan vulnerables y a expensas de que
hayan este tipo de influencias de personas que por ahí pueden querer nuestro bien, pero no necesariamente ser cristianas, y que te digan, no sé, Lo que quiero destacar ahí, Meli, claro, lo que quiero destacar es que cómo trabaja esto, con la astucia, porque uno dice los fundamentos que plantea sobre la reconciliación familiar son buenos. O mm, sea, vos decís, wow, sí, yo puedo estar sufriendo hasta enfermedades físicas que mm, las heredé y que desconozco. Si yo conociera la historia clínica de mi bisabuelo y si heredé alguna característica, voy a estar alerta y voy a saber, eso es otra información, otro claro, tipo de información. Y tener presente que a mí lo que me impacta es que a veces, o sea, cuando se dan estas cosas, la persona voluntariamente entrega al terapeuta, ¿no? entre Lo voy a comillas. hacer así. Exacto, entrega el control más sagrado de la parte de nuestra mente espiritual, que es la conexión con el prefrontal, ¿no? Con la capacidad cognitiva de razonar. ¿Y qué es razonar? Hacer juicios de valor. Entonces Claro. yo no puedo conectar con mi juicio de valor, queda todo el sistema de creencias suelto a la imaginación. Y el terapeuta que sabe manejar esto, con la imaginación, me puede hacer creer cosas que no son reales, Mm. ¿no? Es verdad, Entonces, muy complejo, sí. Por eso es que tantos versículos tenemos en la Biblia donde Dios menciona y enfatiza que Él nos da esa libertad, como vos mencionabas también, y que nos da ese raciocinio, que es lo único que nos distingue de los animales, ¿verdad? sí. La facultad de pensamiento y, como dijiste, de poder emitir juicios de valor, de tomar decisiones, que es Ujú, muy, muy delicado eso de que uno entrega voluntariamente a alguien más para que maneje, controle o permita que domine lo que uno va a sentir, experimentar o va a suceder, ¿verdad? Por eso es tan importante hoy en día estar informado y conocer. Ese era el objetivo de esta charla, ¿verdad? Porque a veces nosotros, como bien vos dijiste, podemos escuchar las ventajas, los beneficios, lo positivo, pero que no refleja o visibiliza todos los puntos que aborda la técnica o la estrategia en sí. Y hoy sabemos que lo único que nos diferencia de la ciencia es el conocer nuestro sistema de creencias y nuestros principios fundamentales, ¿verdad? ujú, ujú. Como adventistas voy a decir, ya me voy a ir un poquitito más allá de hablar del cristianismo, porque Sí. existen otras religiones que se declaran cristianas, pero que no comparten nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante, primero nosotros como adultos y si tenemos en casa niños, porque uno no se da cuenta y a través de los dibujitos, las películas, hoy está todo completamente camuflado. Sí. Entonces, los niños, si uno no controla la información, porque piensa que mayormente en tal dibujito o en tal película hablan de cosas buenas, en pequeños segundos o fragmentos de segundo se comenta o se muestran cosas que influyen directa e indirectamente, consciente e inconscientemente en ellos, y que queramos o no, sí van a ser parte de lo que ellos vayan construyendo en su mente y que van a condicionar su comportamiento, lo que ellos decían hacer el día de mañana. Y no alcanza Ujú. el hecho de decir, no, pero mi hijo se va todos los días a la iglesia, no, pero mi hijo está en el club, no, pero los otros días en No. los que no está en la iglesia, hay un bombardeo tan grande que nosotros tenemos que dimensionar la importancia justamente de todo lo que Y hay. ahí sí, exacto, y incentivar un poco, que no está malo, quizás no lo mencioné mucho, pero la parte de Efesios 4, 14, 15, que dice clarito que no está mal enojarnos. La ira es parte de nuestras emociones, pero hay que saber controlarlas. Y si ese enojo me lleva a discutir con mamá o a pelearme con mi hermanito,
Entonces, no esperar, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no surja esa necesidad después de ir a llorar a la tumba de alguien, Mm, arreglar las cosas en el día, antes de que caiga la noche, pedir perdón o reconocer mis errores a tiempo, ¿no? Porque allá en el otro lugar no hay memoria de eso. Por otro lado, tener presente que a mí me encanta Paraguay en cuanto a ese amor y ese respeto por los abuelos, por esa generación, esa jerarquía que decíamos recién, ¿no? Ese respeto y esos límites hacia los abuelos, hacia los padres, se forma en la casa, ¿no? Entonces, la construcción de identidad de un individuo tiene mucho que ver con el entorno en el que se desarrolla la mente del niño. Y si nosotros como jóvenes o como adultos arrastramos culpas y errores, por eso les puse el versículo al comienzo, porque existe también una creencia entre los cristianos, porque se puede perder la identidad incluso en nombre de Cristo. mm, Y se puede perder la identidad incluso en nombre de la iglesia. Entonces, no. Si hay algo que Dios demostró en el jardín del Edén, fue el respeto a la libertad del ser humano siempre. El totalmente. tema es cómo yo acompaño a mi hijo o cómo acompaño a mi papá si se equivocó cuando estoy adulto y digo, pucha, por decir algo, me culpó de algo que yo no hice. ¿Cómo lo manejo? ¿No? Mm, Tener presente también aquellas cosas que traumaron a todo el entorno. Y hablo de, por ejemplo, de los desastres naturales que hoy están en día. Eso produce un quiebre en el núcleo familiar también. Las guerras que en otras épocas han poblado, vamos a decir, Latinoamérica con los sucesos de guerra en otros continentes, eso también marca la historia de una familia. Por lo tanto, me va a marcar también a mí, porque no sé en el caso de ustedes, pero en el caso nuestro, de mi familia, mi abuelo él decía que era sirio-libanés. En aquel entonces Siria y Líbano estaban unidas, pero esa, esa raíz tan profunda del Oriente llegó hasta nosotros a través de él en sus costumbres, los gustos por las comidas, en su manera de interpretar la vida, en su manera de procesar su propio drama de haberse con 15 años separado de sus padres, cosas así. Entonces, una cosa es como yo conozco a mi familia. Y cuando hablo de mi familia, hablo de esas generaciones que no las puedo ver, que eso me hacen a mi identidad. Y otra cosa mm, es cómo yo proceso todos esos traumas que mi familia trae, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo mi identidad a través de todo eso, ¿no? Y respetar. El tema total. del respeto es fundamental. Sí. Bueno, no sé si hay alguna persona que quiera hacerle una pregunta en este momento. Creo que hay alguien que levantó la mano, ¿o no? O ya no levantó. A ver, María Lidia, sí, te Sí, escuchamos. ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ok, no, Sí, nada, quería nomás decir que es súper interesante todo esto. Como decías, Melissa, es profundizar primero en lo que nosotros creemos, porque entonces es más fácil eh, detectar lo, lo, lo falso, digamos. Y digo ujú, esto porque hay en iglesias cristianas en donde se hacen jornadas de sanidad o sanación, en donde empiezan a decir, bueno, por ejemplo, decía una, una exponente que Paraguay estaba maldito porque nuestros ancestros nativos eran idólatras, eran esto, eran lo otro, y que cuando los españoles vinieron eran todos unos borrachos, ladrones, homicidas. Es decir, que feísimo ante un público, ante muchísima gente. Entonces, bueno, no sé, yo creo que ella es psicóloga también, verá que estaba tratando a lo mejor de dar una, no sé qué quería realmente, pues bueno, al final decía que por eso había que, qué sé yo, orar, y bueno,
todas las cosas, ¿verdad? Pero qué feo. Y otra cosa, hay una película que fue muy publicitada que se llama Mi Otro Yo, que es una película turca que habla toda esta terapia. Y en Paraguay, muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que empiezan con las terapias sistémicas, constelaciones familiares, lideradas por profesionales psicólogos, terminan en la ayahuasca, puede ser, que es un alucinógeno, es una hierba alucinógena y forman grupos en donde ahí se conectan con sus antepasados, con el abuelo que no sé qué, con el otro, como decía la psicóloga, ¿verdad? Es decir, la profesional, ya se llama ayahuasca. Y incluso a mí me sorprendió muchísimo cuando un miembro de nuestra iglesia, no digo de Vista Alegre, pero así en general, del Paraguay, incluso puedo decir que no era de Paraguay, sino que era del África, así nadie empieza a mirarle mal a nadie, pero Mm. adventista que, que me habló sobre esto y yo le dije, pero, es decir, bueno, la escuché Todo. todo, ¿verdad? Y después esta persona realmente creía que esto estaba bien, Mm. creía. Y cómo lo que dijo la, la doctora Irene, ¿verdad? Que decía claramente, uno entrega voluntariamente la libertad. Pero esto en el contexto de personas profundamente dañadas emocionalmente. Y siempre doy este ejemplo, cuando uno está un en algo así de vulnerabilidad extrema, hace cualquier cosa cuando no tiene los fundamentos necesarios. En nuestro caso, ¿verdad? Los fundamentos bíblicos que hacen desde el vamos, desde el Génesis, hacen una, no sé si está bien la palabra, pero una apología a la libertad de la conciencia humana. Mm. Que el mismo Dios no se atreve a No. violentar nuestra libertad. Incluso llora por nuestra perdición cuando Mm. las almas se pierden, pero no va a hacer nada para que, más que entregarse y decir, miren, mis brazos en cruz, acá estoy. Y bueno, y eso un poco por eso es eh, identificar, es decir, saber quiénes somos, ¿verdad? Claramente, entonces cuando nos presentan estas cosas, uno queda con esa decimos cuando te dan un billete falso. Decís, decís, ¿verdad? O otra cosa, ¿verdad? Eso nomás. Pero sí hay en iglesias Totalmente. cristianas que se está difundiendo esta forma de trabajo o esta filosofía y es muy parecida a lo que es el espiritismo. Es, Sí. es espiritismo De cuando te hecho, juntan. somos blancos perfectos, porque Satanás nos Sí, busca más a nosotros que estamos tratando de Tenemos estar cerca de Dios, ¿verdad? Y es realmente así, estamos muy expuestos y es muy importante tener en claro las cosas. No sé si quieres acotar algo más, Irene. Sí, no sé si se me ve porque acá se me traba un poco. Se te ve Ah, perfectamente. bueno, el punto clave que deseo destacar es que se trabaja la psicología, o sea, la terapia, psicología sistémica, trabaja totalmente distinto a lo que se trabaja en la terapia de constelaciones familiares. Eso es lo que quería que quede bien claro, ¿no? Porque la psicología sistémica trabaja con el grupo y el entorno familiar presente en la oficina Real. del terapeuta, vamos a decir, ¿no? Con todo el grupo se trabaja, no así como plantea esta otra teoría. Mm, entiendo, sí. Realmente hay que entender bien y comprender para no, uno, no tomar decisiones erradas y caer por ignorancia en terrenos desconocidos o quedarnos vulnerables. Y dos, para buscar o seleccionar correctamente al profesional que verdaderamente nos va a orientar y por sobre todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Porque hoy, como yo le Sí. decía a una amiga, no alcanza con que sea profesional nomás. Nosotros tenemos que asegurarnos que sea una persona
que comparta nuestra creencia, nuestros principios, porque si no, también vamos a estar expuestos a quedarnos vulnerables porque la terapia, cualquier tipo de terapia, busca que la persona cuente lo que siente, lo que piensa, lo que le pasó. Y eso de hecho vulnerabiliza mucho, ¿verdad? Y no podemos Ujú. quedar nosotros expuestos, porque es delicado, ¿verdad? A una persona que no podemos tener la seguridad que nos va a respetar, que nos va a orientar con sabiduría y por sobre todo con principios acordes a lo que nosotros creemos, ¿sí? Exacto. Eso para mí es fundamental. No sé si hay otra persona que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Perdón, a mí me, ¿cómo decir? Yo creo que el acorde a lo que nosotros creemos es demasiado reduccionista, porque no es acorde a lo que nosotros creemos que estas terapias de constelaciones familiares están erradas, sino que es acorde a lo que el ser humano ontológicamente es. Nosotros, es decir, cualquier otra persona, no sé, estoy pensando en un budista que respete la libertad del ser humano, así como está para nosotros, como está descrito en la Biblia, pero para otros que a lo mejor tienen otra manera de búsqueda. Eso está en la verdad. Porque cuando decimos solo nosotros lo estamos reduciendo demasiado. Porque nosotros, a lo mejor después esto me echan de la iglesia, no somos dueños de la verdad. Dios es el único que es dueño de la verdad. Entonces, decir lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, no, lo que el hombre es según a imagen y semejanza de Dios. Y eso puede venir. Evidentemente, al tener el libro, el manual del fabricante, es más fácil saber cómo estamos hechos, pero también hay otras maneras de encontrarlo. Entonces, toda terapia que no respete la libertad del ser humano ontológicamente, su dignidad ontológica, entonces eso está errado. Entonces, no Sí. solo por lo que nosotros creemos. Claro, María Lidia, discúlpame si me interpretaste mal. Yo me refería basada en yo soy quien yo soy. Yo soy una hija de Dios. Y como hija de Dios, me baso en lo que yo creo y que yo creo lo que dice la palabra de Dios. No me refería a mí como ser humano falible, perdón, sino a Dios, que como vos decís, es principio, es verdad, es todo, ¿verdad? En realidad yo me refería a eso cuando dije esa afirmación, ¿verdad? No me refería a mí como persona individual o como ser humano. Y bueno, realmente hay mucho por debatir. Vamos a ver si en otro momento podemos dar continuidad. Y ahora simplemente queda agradecerles, ¿verdad? A todos por participar y por sobre todo a Irene por compartir con nosotros un poquito de lo mucho que ella sabe. Yo les comento que si hay alguien que quiere consultar con ella, me puede avisar y yo les paso su contacto porque ella atiende como profesional cristiana. Entonces, me avisan nomás en mi número personal, ¿verdad? Y yo les paso el contacto de ella, ¿verdad? Pero bueno, Irene, muchas gracias por hacer un pequeño espacio para nosotros. Yo sé que vos estás de viaje Sí. y de igual modo priorizaste este momento, así que muchísimas gracias. Yo después te voy a hacer llegar el enlace de grabación porque dejamos accesible para todos los hermanos también que no pueden conectarse en directo para que puedan ver y escuchar, o por si alguien quiere ver la repetición también. Así que buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Que Dios los bendiga y los acompañe.